Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge y en esta serie de vídeos voy a desarrollar el tema número 2 de las oposiciones de secundaria en la especialidad de matemáticas. El tema número 2 es el fundamentos y aplicaciones de la teoría de grafos y los diagramas en árbol. Bueno, el tema es como todos los temas, se pueden hacer más largos, más cortos, más en profundidad, menos en profundidad. Eso dependerá más o menos de lo que cada uno considere o de lo que quiera trabajar en el tema, de lo que le interese, de lo que le guste, de lo que luego podamos escribir, porque es cierto que se pueden desarrollar los temas muy en profundidad, pero luego tenéis 2 horas para poder desarrollarlo en un tema escrito y a veces todo lo que uno sabe no lo puede plasmar. Así que, bueno, yo voy a hacer un desarrollo más o menos extenso, no sé si mucho o poco, el que yo he considerado, y tampoco tengo muy claro los vídeos que me van a salir. Pero bueno, eso ya dependerá de cada uno. El que se lo quiera ver a partir de aquí, pues cogerá lo que le interese, tomará lo que más le guste y lo que menos le guste, pues lo dejará aparte. Bueno, vamos a empezar directamente. Podríamos definir un grafo como la representación de puntos y líneas que unen dichos puntos, todo en un plano cartesiano. Esa definición no es la definición formal, pero de hecho la definición formal no dista mucho de esta otra, que es muchísimo más intuitiva, ¿no? La teoría de grafos se puede ver como predecesora de otras importantes ramas como es la topología, ¿no? Y además es una herramienta necesaria en otros campos de las matemáticas y por extensión también de la ciencia. No voy a extenderme por ahora en las aplicaciones que tiene, porque eso lo veremos más adelante, pero los resultados obtenidos con ella se han utilizado en la teoría de la información, en la programación, en los transportes, en las redes. De hecho, hay muchos autores que consideran que una red y un grafo es similarmente lo mismo, o idénticamente lo mismo, en la programación lineal, etc. Bueno, el origen de la teoría de grafos para muchísimos matemáticos, para la mayoría de los matemáticos, es el problema de los puentes de Königsberg. Es decir, dicho problema, lo digo exactamente cómo se resolvió, pero dicho problema se planteó a principios del siglo XVIII en la ciudad de Königsberg, actualmente Kaliningrado. Bueno, Kaliningrado, que fue anexionada por la Unión Soviética al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y luego con la extinción de la Unión Soviética en las repúblicas y tal, pertenece a Rusia. Creo que además en el Mundial de Rusia, pues no sé si ha habido una sede, y creo que algunos partidos han jugado allí, Kaliningrado. Pues bien, Kaliningrado es la antigua Königsberg, es una ciudad que pasa por ella un río que es el río Pregel, que actualmente es el río Pregolia, y esta ciudad es como la vamos a ver ahora. Es esta exactamente. La parte azul que he puesto aquí es el río. Esta parte, digamos, podríamos poner esta parte marrón como si fuera la tierra en este caso. La otra parte, se ven bien los puentes, Esto es, bueno, a ver si consigo dibujarlo. Esta parte sería tierra, la parte azul o morada sería el río, y eso que está ahí que parecen, bueno, esos son los puentes. No lo he dibujado muy bien, pero yo creo que se entiende. Esto también es tierra, por aquí, y los puentes son, como se puede ver, esta parte, bueno, disculpad porque no quiero perder mucho tiempo en hacer el dibujo más o menos bien, porque yo creo que se entiende todo bien sin necesidad de hacerlo mucho mejor. Los puentes son estos de aquí. Y bien, el problema que se planteaba era el siguiente: era si era capaz un viandante, una persona que fuera paseando por la ciudad, pasar por todos los puentes, recorriendo un camino, y pasara por todos los puentes y no pasara por ninguno 2 veces. Es decir, un camino que recorría todos los puentes una sola vez. Bueno, este problema que se planteó a principios del siglo XVIII, fue resuelto en este caso por Euler. Curiosamente, por Euler. Este problema fue tratado matemáticamente ya por él,
y en 1736 escribió un artículo donde probó que no existía tal ruta. Bueno, además desarrolló en dicho artículo una teoría que podía ser aplicada a otras muchas situaciones. Bueno, esto es algo que ya veremos un poco más adelante, cuando se introduzcan los grafos eulerianos. Hay una cosa curiosa que digo, y es que la mayoría de nosotros, yo durante mucho tiempo, siempre cuando hablaba de Euler, decía Euler. Es decir, esto para mí ha sido durante mucho tiempo Euler, hasta que, bueno, pues alguien me dijo que este señor era alemán. Bueno, yo ya sabía que era alemán, pero que en alemán no se pronuncia Euler, sino que se pronuncia Euler, igual que se pronuncia, bueno, este le conocéis, von Neumann, que siempre yo siempre había dicho Neumann y es Neumann, porque también es alemán. Pero bueno, esto es una aclaración que no viene mucho al caso, y que yo voy a decir, lo que sí quiero decir es que en el tema este en cuestión yo voy a hablar de Euler y me estaré refiriendo a Euler. Bueno, pues vamos a empezar con las definiciones, básicamente, con el tema en este caso, y las definiciones que vamos a trabajar son, bueno, vamos a empezar el primer punto del tema, o el primer punto del tema podría ser la introducción, pues vamos a poner este segundo punto del tema. El segundo punto del tema en este caso van a ser los grafos, digrafos y multigrafos. Voy a poner esto en minúscula. Grafos, digrafos y multigrafos. Vamos a ver algunas definiciones y algunos resultados relativamente sencillitos. Bueno, un grafo es, como he dicho antes, un grafo es un conjunto de puntos y las líneas que unen dichos puntos. Pues suscribimos un grafo G, le vamos a llamar G a los grafos, consta de un conjunto V, que va a ser nuestro conjunto de vértices, un conjunto V, y un conjunto E, que va a ser nuestro conjunto de aristas, de tal forma, van a ser con pares no ordenados, de tal forma que, bueno, al conjunto V se le llama conjunto de vértices, como he dicho antes, pero lo vamos a dejar escrito. Al conjunto E se le llama conjunto de aristas, y en general nosotros escribiremos el grafo de la siguiente forma. Un grafo estará más o menos, escribirá así, con el conjunto de vértices y el conjunto de aristas. Es necesario que definamos exactamente cuáles son los vértices y definamos exactamente cuáles son las aristas. Bueno, dado un grafo V, dado un grafo que vamos a llamar G, que tiene sus vértices y sus aristas, si tenemos dos vértices, vamos a poner dados 2 U y V que pertenezcan a los vértices, si E es una arista, pertenece a las aristas de tal forma que E une, vamos a ponerlo así, U y V, entonces escribiremos más o menos E como UV, lo escribiremos así. Y esto lo que querrá decir más o menos es que el vértice, la arista E, une los vértices U y V, y lo escribiremos literalmente así, pegados. Fijaos que hay una cierta similitud con los vectores, ¿no? Con los vectores, cuando tenemos un punto A y un punto B y trazamos el vector que va de A a B y lo escribimos así. Lo que pasa es que le ponemos, en el caso de vectores, le ponemos una flecha arriba. Nosotros no vamos a ponerle flecha a las aristas, digamos, o a las líneas que unen dos vértices, sino que solamente lo escribiremos así. Bueno, digamos que dos vértices, en este caso U y V, son adyacentes, si existe una arista en este caso que une U y V. Así que U y V son adyacentes si existe, lo vamos a escribir más o menos, se entiende, existe una arista E que pertenece al conjunto de aristas, tal que esa arista E es sencillamente UV. Bueno, esta es una definición obvia y sencilla, y vamos a poner algunos ejemplos de grafos.
pues no sé, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Bueno, pues podemos unir estos así de esta forma, así, aquí y ahí. Bien, pues en este caso el conjunto de vértices está formado por V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Y el conjunto de aristas pues estaría formado por V1, V2, V2, V3, V3, V1 también, o V1, V3. Si las aristas son orientadas, se suele poner como en los vectores, el extremo inferior, el de donde parte, y el extremo superior a donde llega, si en el caso de que la arista esté orientada, como ocurre con los vectores. En este caso, como no lo está, pues lo sigo: V3, V1, V2, V4, V4, V5 y V4, V6. Bueno, pues aquí tengo 6 aristas y 6 vértices. Este es un grafo perfectamente válido. A cada vértice se le hace corresponder un punto y bueno, si dos vértices, como veis, son adyacentes, se dibuja una línea uniendo los dos puntos. Bueno, denotaremos por, también se denotará por car, en este caso, escribirme aquí debajo, se denotará por el cardinal o el conjunto de elementos de vértices, se le denotará por card v, que es el número de elementos, el número de vértices. El número de elementos de v es el número de vértices. Número de vértices. Y se denotará también por car de e al número de aristas. Son dos definiciones muy elementales también, que pues, se aplicarán luego más adelante. Bueno, un grafo se dice que es finito. Un grafo se dice que es finito si el número de vértices es finito, y se dice que es infinito si el número de vértices es infinito. Así que si el car de v es menor que infinito, entonces G se dice finito. Y si el cardinal de los vértices, el número de vértices, es igual a infinito, entonces G se dice que es un grafo infinito. Bueno, esto es también bastante evidente y yo creo que no genera mucha complicación. Un multigrafo, vamos a seguir con las definiciones. Un multigrafo es un grafo en el cual puede haber que haya varias aristas entre dos vértices. Seguimos con la definición. Un multigrafo puede ser un grafo, más o menos, o es un grafo con posiblemente, en este caso, con posiblemente, no es obligatorio, varias aristas entre dos vértices. Por ejemplo, un multigrafo puede ser una cosa pues como esta. Un multigrafo puede ser V1, V2, V3, y entre V1 y V2 pues hay dos vértices, y entre V1 y V3 y V2 y V3 solamente uno. Bueno, pues aquí dos aristas, mejor dicho. Aquí entre V1 y V2 hay dos aristas y tenemos entonces que el conjunto de vértices son 3. En cambio, el conjunto de aristas, hay dos aristas entre V1 y V2. A la hora de escribirlas tendríamos que denotar que efectivamente una de ellas es distinta de la otra. Podemos hacerlo de varias formas. Podemos poner V1, V2 como una de ellas y la otra V2 como V1. Y si hubiera más aristas, pues habría que denotarlo de alguna forma, con subíndices, superíndices, etc. Bueno, esto es lo que se considera un multigrafo. Otro
grafo distinto de estos es lo que se llama también un pseudografo. Un pseudografo es un grafo en el cual una arista está unida consigo mismo. Perdón, un vértice está unido consigo mismo. Es decir, es un grafo donde existen o pueden existir, digamos, está escribiendo mal el lápiz este hoy, donde existen o pueden existir aristas con el mismo vértice de inicio y de fin, con el mismo inicial. Lo voy a escribir así, yo creo que se entiende bien. Bueno, un pseudografo es un grafo como este, más o menos. Tengo aquí v1, v2, también v3, como antes. Pues por ejemplo, esto está así unido también, y a lo mejor v2 se une consigo mismo así, por ejemplo, y v1 también se une consigo mismo así. Esto es un pseudografo. Otra idea también, otra definición distinta es el digrafo, que es más conocido. Un digrafo es un grafo dirigido. Y un grafo dirigido viene a ser un grafo en el cual las aristas están dirigidas, es decir, tenemos un inicio y un final, como hablábamos antes con los vectores. Un digrafo es un grafo donde a cada arista se le asigna un orden de sus extremos. Es un grafo donde a cada arista se le asigna un orden de sus extremos. Dicho orden se indica en el dibujo con una flecha. Es lo que más o menos yo creo que ya he dicho antes. Si yo tengo un grafo, en este caso, que está compuesto por 3 vértices, pues si yo las aristas les pongo una flecha indicando el origen y el fin de cada arista, lo que tengo es un digrafo. En este caso las aristas serían v1, v2, v2, v3 y v3 y v1. El origen, el inicio de cada arista se le llama origen, y al final, el extremo de cada arista se le llama pues fin. Bueno, pues ya tenemos más o menos he dado algunas definiciones: digrafo, pseudografo, multigrafo, que vamos a utilizar más o menos a lo largo del tema, y lo continuamos con algo que se suele hacer en matemáticas, que es lo siguiente. Cuando los matemáticos estudiamos un conjunto o una estructura, lo siguiente que hacemos, una vez que se analiza un poco cómo es el conjunto, lo siguiente que se hace es estudiar las aplicaciones que conservan dicha estructura. A esas aplicaciones generalmente se les suele poner el nombre de homomorfismo. Cuando la aplicación es tal, ese homomorfismo es tal, que es biyectiva, y que es homomorfismo en este caso en ambos sentidos, pues al conjunto, o sea, a la aplicación se le llama isomorfismo, y entendemos que dos conjuntos con dos estructuras, la misma estructura, son isomorfos, y eso básicamente significa que esencialmente son el mismo conjunto, o dicho de otra forma, si nos ponemos las gafas en el que solamente estuviéramos estudiando la estructura del conjunto, pues no veríamos diferencias entre dos conjuntos isomorfos. En el caso de los grafos, pues la definición de isomorfismo va a ser algo bastante intuitivo, como lo siguiente: un isomorfismo entre dos grafos será una aplicación que lleve un vértice en otro, que sea biyectiva entre los vértices y que además conserve el origen y el fin, en este caso
más o menos, o si es un digrafo el origen y el fin, y si no es un digrafo, pues conserve las aristas que estén asociadas a vértices que estén que sean imágenes por la aplicación. Bueno, lo he dicho un poco rápido, pero lo vamos a escribir ahora, lo voy a escribir ahora. Vamos a empezar con las definiciones. Entonces empezamos definición y vamos a empezar con la definición de lo que es un isomorfismo. Definición. Estoy escribiendo aquí demasiado. Definición. Bien. Pues sean G, que tiene sus vértices y sus aristas, y G', que tiene sus vértices también y sus aristas, en este caso V' y E'. Pues sean G y G' grafos. Y sea una aplicación F que va de los vértices de G a los vértices de G', tal que cumple dos condiciones básicas. La primera condición es que F es biyectiva. Es decir, tenemos el mismo número de vértices en V que en V' y además lleva un vértice de uno al otro, es una aplicación biunívoca. Y además ocurre lo siguiente, que dados dos vértices U y V, las imágenes forman una arista si y solo si las imágenes forman otra arista. Más o menos viene a ser así. UV pertenece al conjunto de aristas de E, o de G en este caso, si y solo si F de U, F de V, que van a ser dos vértices en este caso de V', pues pertenecen al conjunto de aristas de E'. Bien, pues si esto ocurre, entonces diremos que F es un isomorfismo de grafos. Isomorfismo de grafos. Y que por supuesto G y G' son isomorfos. Bueno, vamos con más definiciones. Hemos visto, hemos dado definiciones de unos grafos u otros y ahora vamos a ver definiciones dentro de los grafos. Bien, una vez que uno tiene un grafo, igual que pasa con los grupos, anillos, etcétera, una vez que tienen un conjunto, se estudian los subconjuntos de ese conjunto que mantienen la estructura. Bien, pues una nueva definición es el concepto de subgrafo. Entonces escribimos definición. Pues dado un grafo, dado sea G, si vamos a poner sea G igual con sus aristas, con sus vértices y sus aristas grafo, diremos o llamaremos a H, que va a tener sus vértices y sus aristas subgrafo de G, si y solo sí o sí, es por definición, VH está incluido en V, es decir, los vértices de H están incluidos dentro de los vértices de G, y además el conjunto de aristas de H está incluido dentro del conjunto de aristas de E, de G. Llamaremos a H subgrafo si, y además es obvio, H es grafo, es decir, quiero decir con esto, llamaremos a H un subgrafo de G si el conjunto de vértices está incluido en el conjunto de vértices, el conjunto de aristas está incluido en el conjunto de vértices, y además H es un grafo, obviamente, porque si no, no tendría ningún sentido. La idea de esto es como si yo tuviera un grafo, yo tengo un grafo cualquiera, este puede ser un grafo. Un subgrafo de este grafo es como si yo borrara, en este caso, pues algunos vértices, algunas aristas, las borrara, como acabo de hacer ahora, y ahora pues tuviera más o menos esto. Bien, pues esto sería un subgrafo del grafo anterior. Esa es la idea de lo que es un subgrafo. Bueno, además del grafo, vamos con algunas definiciones más. Una vez que yo tengo un grafo, yo puedo estudiar o ver un poco cuáles son
el número de aristas, mejor dicho, perdón, que llegan a cada vértice. Bien, pues a esto se le va a llamar grado. Dado un grafo con sus vértices y sus aristas, como vengo diciendo, y dada una arista un vértice U, se llama el grado y se escribe grado de U, y este grado de U va a ser el número de aristas que tienen, en este caso, que tienen al vértice U por extremo. El número de aristas que tienen al vértice U por extremo. Y a esto se le llama, básicamente, se les llama grado de U. Si dicha arista es un lazo, entonces se cuenta dos veces. Si dicha arista es un lazo, entonces se cuenta dos veces. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo este aquí y este vértice de ahí que le voy a llamar V. Entonces, el grado en este caso de este vértice V, pues será el lazo que se cuenta dos veces, más 1, 2, 3, 3 y 2, 5. El grado es 5, porque llegan, digamos, el lazo se cuenta dos veces y llegan 3 aristas al vértice V. Bueno, la definición yo creo que se entiende bastante bien. Bueno, pues a partir de aquí ya podemos dar un resultado relativamente sencillo, que es el siguiente. Vamos a poner teorema. Vamos a poner un teorema o teorema 1, porque va a haber algunos teoremas más. Pues sean G, que tiene sus vértices y sus aristas, como siempre, y G' con sus vértices y sus aristas. Dos grafos. Y sea, además, F un isomorfismo entre G y G'. Es decir, el isomorfismo que hace que G y G' sean isomorfos en este caso. Bueno, pues entonces, si U pertenece a los vértices de G, es decir, si U pertenece a V, entonces, lo voy a poner aquí debajo para que se vea mejor. Entonces, disculpad. Entonces, si consigo borrar esto bien, entonces el grado, entonces sí, mejor dicho, vamos a escribirlo bien, si U pertenece a V, el grado de U es igual al grado de F de U. Como F es un isomorfismo, entonces podemos se puede poner entonces que sí, no voy a decir. Bien, demostración. Bueno, vamos a demostrar esto. Bien, pues sea en este caso F el isomorfismo que va de V a V', ¿no? Que es el que teníamos antes. Bueno, pues sea U un vértice. Me está fallando hoy. Sea V en este caso un vértice de V. Al ser F un isomorfismo, toda arista que llega a V, es decir, al ser F un isomorfismo, entonces si una arista X llega a V, por ejemplo XV, tiene una correspondiente en E. Esta es una arista que lleva a V, entonces hay una arista correspondiente en E', que es F de X, F de V. Y recíprocamente, si yo tengo una arista que es de la forma F de X, F de V, entonces tiene que haber por el isomorfismo la misma arista correspondiente en XV. Por lo tanto, el número de aristas
con extremo v coincide con el número de aristas con extremo f de v. Bien, pues con eso se acaba de demostrar. Si eso ocurre, entonces los grados, como esto ocurre, como es un sí, solo sí en este caso, porque es fácil verlo, entonces esto nos va a implicar que el grado de u de v en este caso es el grado de f de v. He cambiado v por f de u por v, pero bueno, no es esencialmente importante. Bien, y con esto se acaba de demostrar. Con esto se acaba de demostrar el teorema. Es algo bastante evidente. Si dos grafos son isomorfos, entonces los grados de los vértices tienen que coincidir. Parece bastante elemental. Segundo teorema. Vamos con un segundo teorema. Bastante más importante que el anterior. Sea G, mejor dicho, un grafo que tiene vértices y aristas. Y sea V el número de vértices. V sub 1 hasta V sub n, que es el número de vértices de G. Y ya sea, digamos, cardinal del número, este es el número de aristas, que ya lo conocemos, que es el cardinal. No conocemos las aristas que tiene, pero en este caso vamos a decir que tiene n vértices. Entonces ocurre lo siguiente. Entonces se puede afirmar que la suma de 1 a n, es decir, la suma de todos los grados de todos los vértices, es 2 veces el cardinal de las aristas. Bueno, esto además tiene una consecuencia que está incluida dentro del teorema. Además, en este caso, todo grafo, claro, todo grafo, que es obvio, pero se va a demostrar, todo grafo contiene un número par o cero, en este caso, vamos a poner o cero, un número par o cero de vértices de grado impar. Todo grafo contiene un número par o cero de vértices de grafo impar. Bien, pues vamos a ver los dos resultados. El primer resultado va a ser este de aquí, es decir, que la suma de los grados de todos los vértices es 2 veces el cardinal de las aristas, 2 veces el número de aristas, y además que todo grafo contiene un número par de vértices de grado impar. Una cosa bastante interesante. Pues vamos con la demostración. Vamos a poner aquí. Demostración. Bueno, al realizar la suma de los grados de los vértices, como cada arista tiene 2 extremos, al realizar la suma de los grados de los vértices, como cada arista tiene 2 extremos, se cuenta exactamente 2 veces. Entonces, la suma esta, desde 1 a n de los grados de todos los vértices, tiene que ser exactamente 2 por el cardinal de... Es una cosa bastante obvia, sencilla y llanamente porque cada arista en un grafo, esta arista, que la puedo llamar V, esta arista que va del vértice U al vértice V, esta arista, o los grados de los vértices de esta arista se cuenta 2 veces, una por U y una por V, por tanto aquí aparecerá, si la multiplico por 2, coincidirá con el número que tenía, obviamente, porque las aristas se cuentan 2 veces. La otra parte no es mucho más complicada y vamos a demostrarla también. El número de vértices, como acabo de decir, de grado impar va a ser par. Bien, en efecto, sean v sub 1, v sub r, los vértices de grado par. Y sean v sub r más 1 hasta v sub n, los vértices de grado impar. Bueno, se tiene, esto es fácil de ver, que la suma de todos los grados de grado par más la suma de todos los grados de grado impar
es evidentemente 2 veces el cardinal de las aristas, como acabamos de ver antes. Pero este número de aquí es par, porque está multiplicado por 2, lógicamente. Y este número de aquí es par, puesto que todas las aristas, todos los grados, porque estos grados son los de grado par, sumamos un número de elementos de grado par, me va a dar un número de grado par. Por tanto, lo que tengo que demostrar ahora, lo que conozco es que la suma de los grados de todos los vértices de grado impar necesariamente tiene que ser par. Bien, continuamos entonces. Esto implicará que esta suma es un número par. Bueno, voy a separar esta suma en aquellos que disculpad, esto es un número par, esta suma tiene que ser un número par, pero yo he dicho que estos vértices v sub i desde r más 1 hasta n son vértices, aquí lo tengo puesto, son vértices de grado impar. Por lo tanto, el grado de cada uno de estos vértices no es par, sino que para i desde r más 1 hasta n se tiene que el grado de v sub i es, en este caso vamos a poner un número impar, que podemos poner 2 por n sub i más 1. Bueno, pues se puede deducir entonces que la suma desde i igual a r más 1 hasta n, que la tengo aquí, como la veis, esa suma de g de v sub i es la suma desde r más 1 hasta n de 2 por n sub i más 1. Esto lo puedo descomponer en suma, dos sumatorios, desde r más 1 hasta n de 2n sub i más la suma desde r más 1 hasta n de 1. Es decir, continúo por aquí y esto es, este número de aquí obviamente es un número par, este número de ahí es obviamente un número par, y lo que me quedaría en todo caso es ver que ver cuánto es esto. Pero este número también tiene que ser un número par, puesto que la suma de todo ya hemos visto que tiene que ser un número par. Entonces voy a borrar esto de aquí. Entonces la suma desde i igual a r más 1 hasta n de 1, que es igual a n menos r, porque la suma desde r más 1 hasta n, esto es un número par. Pero claro, si n menos r es un número par, nosotros habíamos dicho que n menos r era el cardinal o era el conjunto de vértices cuyo grado era impar. Lo habíamos puesto aquí, que va desde r más 1 hasta n. Claro, ¿eso qué significa? Que esto necesariamente implica que el número de vértices de grado impar es par. Bueno, espero que haya quedado más o menos claro, aunque me da la impresión de que lo he embrollado un poco. A lo largo de la demostración la he embrollado un poco, y es una demostración relativamente fácil, la verdad es que la puedo hacer casi cualquiera. Bueno, espero que haya quedado claro todo esto, y con esto va a finalizar el primer vídeo. El segundo vídeo, este primero lo que he hecho es una introducción, dar algunas ideas y definiciones, y dar algunos resultados muy elementales sobre grafos isomorfos y sobre el grado, en este caso, de los vértices cuando los grados son isomorfos. El siguiente punto trataremos los grafos eulerianos y hamiltonianos, que es una clasificación de grafos que nos va a ayudar pues en las distintas aplicaciones que puedan tener la teoría de grafos. Bueno, espero que no haya habido dudas. Si las hay, ya sabéis, me podéis poner un correo electrónico como queráis, y nada, hasta el siguiente vídeo.